Amables oyentes, nuestro saludo una vez más en el nombre de Jesús. En esta oportunidad tendremos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Ageo, profeta. Capítulo 1, verso 3. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra de Dios. Es en plena cautividad, en esa cautividad que duró 70 años, cuando Dios visita a su pueblo Israel cautivo en Babilonia y les dice que Él los va a hacer regresar a su tierra, pero les colocó una condición, una condición, que cuando regresaran a la tierra de Israel, restauraran el templo que llevaba 70 años descuidado. Y Dios cumple lo que promete al pie de la letra. A los 70 años regresaron al pueblo de Israel. Encontraron una nación, un pueblo, me permite la expresión, desbaratado, olvidado. Pero cuando llegaron se dedicaron a otras cosas y no atendieron el llamado de Dios. Y se dedicaron a reconstruir y a hermosear sus casas. Pero Dios esperó 14 años para que ellos cumplieran lo que habían prometido. Pero finalmente vino la reconvención de Dios. Vino la advertencia divina. En el verso 5 se dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Es decir, les ordena que hagan un alto en el camino, que mediten bien sobre qué es lo que están haciendo, que analicen el tiempo que están viviendo, que examinen que no han obedecido la voz del Señor. Y en el verso 6 el Señor les aclara, porque al olvidarse de esta orden que Dios les había dado, vino la pobreza, vino la tragedia, vino el dolor, vino la miseria. Y dice el verso 6: sembráis mucho y recogéis poco. Y coméis y no os saciáis, porque es poquito lo que se come. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Tremenda advertencia que Dios les hizo a los israelitas. Entonces, Dios les dice: pregúntense ustedes, ¿por qué les ha sobrevenido esta calamidad? ¿Por qué tanto trabajo y no se ve el dinero? ¿Por qué tantas necesidades? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta ausencia de bien? ¿Y por qué es que el dinero no les alcanza? Y vuelve y les repite: meditad en vuestros caminos. Es decir, les ordena, les incita, les invita a examinar su modo de vivir y, ¿por qué no, el nuestro también? Les invita a hacer un alto en el camino, a meditar sobre la conducta cristiana. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa calamidad, tanto económica como de salud y de espiritualidad? Dios le dice al pueblo de Israel, y por ende a nosotros, que tenemos que desterrar lo que está impidiendo la bendición de Dios, que tenemos que hacer un alto en el camino y meditar, pensar, examinar por qué es que no nos alcanza el dinero, por qué trabaje y trabaje y hay ausencia de todo bien en la casa.
¿Por qué todo se evacúa como si fuese agua? ¿Por qué desaparece todo como si el bolsillo estuviera roto? Entonces el Señor les hace una reconvención y dice, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Y pondré ya en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Qué precioso todo esto. Y dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Qué advertencia tan dura. Subir al monte en el tiempo nuestro, en nuestro idioma cristiano, quiere decir volver a regresar a la presencia de Dios. Ese monte nos habla del gobierno de Dios o de la presencia de Dios. Nos está hablando de una nueva búsqueda de Dios. Volver al proceso de la oración, volver al ayuno, regresar a los cultos, al estudio de la palabra de Dios, a darle a Dios la importancia que Él demanda en su palabra, a darle a Dios el primer lugar que Él exige en su palabra. Él lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Pero cuando nos dedicamos a buscar la añadidura primero, se nos va evaporando el reino de Dios y sus bendiciones por consiguiente. Subir al monte está hablando de una nueva búsqueda de Dios, de un escalar espiritual, de un nuevo amanecer de rodillas, de acercarnos a Dios en las noches, de volver a los principios establecidos por Dios. El versículo 9 y 10 nos explica que por eso se detuvo la bendición de Dios, porque nos hemos apartado, porque hemos dejado ese altar donde encontramos todo, cuando cuando tenemos ese tiempo para Dios, allí está la bendición de Dios. En el libro de Zacarías hay una hermosa admonición que bueno nos sería a nosotros examinarla y practicarla. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a vuestra fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Si queremos que vuelva la bendición a nuestra casa, que vuelva la economía, que vuelva la espiritualidad, que vuelva la bendición de Dios, la economía, que se vaya de nuestra casa la ruina, que se vaya de nuestra casa la enfermedad, debemos regresar a Dios. Debemos volvernos a la fortaleza espiritual. Volvámonos de corazón a Él y entonces vendrá un nuevo amanecer y el sol de justicia iluminará nuestras vidas. Y entonces entenderemos que nuestros corazones se llegarán de regocijo, volverá la presencia de Dios a nuestra vida, volveremos a hablar en otras lenguas y nuestras neveritas estarán una vez más repletas, sin necesidad de tanto esfuerzo y de tantas cosas.
Volveos a vuestra fortaleza. Cristo es el lugar de nuestra fortaleza. En Él encontramos la fuerza necesaria para continuar. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es esa tierra fértil donde podemos descansar tranquilamente. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Queridos hermanos, Jesucristo dijo, si me buscareis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Cuando nos volvemos a Dios de corazón, Él erradicará de nuestra casa la ruina, se irá de la casa a la ruina, la miseria, el dolor, la enfermedad, la aflicción, la angustia, y volverá a regresar la bendición de Dios en abundancia. Que Dios nos ayude en esta hora a comprender el significado de esta hermosa palabra. Y usted que me está escuchando, amable oyente que ha tenido la gentileza de detenerse unos minutos a escuchar este sencillo mensaje, la invitación es para que tu corazón esté repleto y tu bolsillo lleno. Vuélvete a Dios de corazón. Volvámonos a esos principios. Volvamos a buscar ese rostro inmaculado. Volvamos al altar de la oración. Volvamos a caer de rodillas en las primeras horas de la madrugada y aún en las altas horas de la noche. Que no se nos olvide el ayuno y la búsqueda incesante de la presencia de Dios. Entonces seremos regocijados y bendecidos en abundancia. Un abrazo y Dios les bendiga.